Hola, un gusto saludarlos. Vamos a continuar con la lectura de nuestro libro El placer de los dioses. No habíamos leído estos días, pero vamos a retomar nuestra lectura. Bueno, recuerdo que este es un libro sobre piratas, sobre la vida del grandioso personaje en el que se convirtió Barbarroja. Y, sin más preámbulo, vamos a continuar. Dice así: resultó conveniente la penumbra reinante en la cabina, pues ello impidió ver el nuevo y terrible sonrojo de Cair. Mi nombre es Ocoli, y mi obligación, servir al capitán, siguió diciendo el tuerto. Si necesitas algo, lo cual no creo, agregó riendo en tono bajo y burlón, golpea ese pequeño disco y acudiré al punto. Transcurrió mucho tiempo después de que Socoli los dejó solos, para que Zeneida aceptara al fin comer un bocado. Mas su sed debía ser mayor, porque bebió un buen sorbo de aquel vino grueso y rojo como la sangre que Cair le insistió a beber. No tienes nada que temer, insistía el hermano de Elías con juvenil seriedad. De pronto ocurrió algo sorprendente. Zeneida, cuyos ojos se perlaban aún de brillantes y gruesas lágrimas, se acercó al joven y con repentino impulso se abrazó de él con fuerza. No, gimió, no es a ti a quien temo, sino a esos hombres. Bien sé lo que me espera. Si no eres tú, será otro menos apuesto y gentil que tú. Tardó años Cair en comprender el exacto sentido de tales frases. Y cuando lo comprendió y tomó a la doncella en sus brazos, transportándola al lecho, Zeneida no solo no ofreció resistencia alguna, sino que ofreció sus labios, húmedos, entreabiertos y palpitantes, a la inefable caricia del primer beso. La nave, estremecida, emergió de la cima de dos grandes olas y encaramándose en una de ellas afanosamente buscó el destello de las estrellas, hacia donde volaba el gemido mezcla de placer y dolor que lanzaban los dos jóvenes al entrar por primera vez en plena posesión de la efímera y humana felicidad terrenal llamada amor. Sucedieron días y noches de gozoso aislamiento para los dos jóvenes, que encontraran un eventual refugio en un rincón de la sentina, a donde no los perseguían las miradas burlonas y torpes de la tripulación. Cair procuraba no estar mucho tiempo alejado de la bella Zeneida, y en cuanto terminaba sus tareas, que eran de aprendizaje para la navegación y la conducción de un barco, del uso de las armas, corría al lado de ella y seguía bebiendo de sus labios el maravilloso elixir del amor. La joven judía era gentil, dulce, suave, y en los brazos de su amante del destino descubrió su oculta personalidad, sustancialmente apasionada. Aprendió, pues, a darse y aún a prodigiarse con una expresión tal de gozo en el rostro, que Cair, naturalmente fogoso, también terminó por amar a la bella judía con todo el ardor de su juventud. Pero este dulce sueño de amor estaba destinado a perecer de un modo dramático, sino trágico, y eso lo sabían ellos, y por eso se prodigaban en sus efusiones amorosas, deseando acaso que el soplo divino que le infundía vida terminara de súbito en uno de sus abrazos. Pero el gozo, en suspenso, se fue prolongando sensiblemente hasta el punto de provocar ansiedad y cada vez más pungente temor. En 2 o 3 ocasiones, tal ansiedad pareció hacerse trizas cuando el revuelo armado en cubierta anunció la inminencia de algún combate. Pero solo se trataba de meras escaramuzas, pues las embarcaciones atrapadas carecían de valor y ofrecían poca o ninguna resistencia. Cair, sin embargo, que ya recibiera algún adiestramiento, particularmente en el uso de las armas, debió intervenir en esas acciones y bajo la vigilante mirada de sus hermanos, demostrar sus innatas condiciones de valor y mando. Hasta que, transcurridos algo más de 3 meses, Zeneida le hizo a Cair un temeroso anuncio. Iba a ser madre. El hijo menor de Loristán estuvo cavilando largamente sobre esta complicación. Algún tiempo atrás, Arud le había hablado del asunto con todo desenfado. Para desligarse de una responsabilidad tal, lo mejor era desembarcar a Zeneida en la primera isla y obtener algún beneficio vendiéndola como esclava.
Cair se había negado a ello y horrorizado. Y ahora pensaba si Arud no había estado en lo cierto. Un hombre de mar, como decidiera ser él, no podía estar sujeto por ataduras tales como esposa e hijos. Por tanto, decidió hablar con Elías. El rey de la venganza se encontraba en su cabina, departiendo con Arud y Berek, el contramaestre, cuando Cair hizo su aparición. Instado a decir a lo que venía, pidió a su hermano que ordenara volver a Mitilene. Zeneida, va a tener un hijo, y mi deseo es que se quede al lado de nuestra madre, declaró. Será una ayuda y un consuelo para ella en su vejez. Elías y Arud cambiaron una significativa mirada. Luego, el rey habló en estos términos. Has llegado en el preciso momento en que iba a enviar por ti. Acércate, hermano mío, y mira esto. Al decirlo mostró un pergamino desenrollado sobre la mesa. Esto, como ves, es una carta marítima. Aquí, como ves, hay una isla. Sí, ya veo, la isla de Rodas. En efecto, es aquí donde suponemos que se encuentra nuestro padre, prisionero de los caballeros de Rodas. ¿Y sabes dónde nos encontramos nosotros, Cair? Te lo diré. Aquí, en este punto próximo a recalar en alguna caleta de Calqué, que es una isleta de Rodas. Desde este punto y separados por grupos, avanzaremos sobre la ciudad de Rodas, por tierra. Nuestro objetivo será buscar a nuestro padre y liberarlo, si aún está con vida. En suma, querido hermano, interrumpió en este punto Arud, resulta imposible regresar a Mitilene, al menos por ahora. Es una lástima, porque la pobre Zeneida tendrá que correr nuestros propios riesgos. En aquel preciso instante, se oyó un grito agudo que pareció colarse por el ventanal abierto al aire fresco del mar. Era el grito del vigía anunciando la presencia de un barco hacia el naciente. Elías tomó su catalejo y, asomado sobre ese lado, escrutó el mar. Se trataba de una galera, anunció al cabo de unos instantes. Pero es imposible determinar si es mercante o es de guerra, aunque esto último no me sorprendería, ya que estamos en aguas controladas por nuestros famosos enemigos, los caballeros de Jerusalén. ¡Barco a la vista!, llegó de nuevo el anuncio del vigía sobre el poniente. Momentos después, Cair corría agitadamente al lado de su bella amante. Procuró no mostrarse preocupado, pero el mismo tono de su voz reveló que algo inesperadamente grave estaba ocurriendo. Le explicó que había ido a rogar a su hermano regresar a Mitilene para que ella y su hijo se pusieran bajo la protección de su madre, pero ello resultaba imposible por el momento. Estaban cerca de Rodas, donde su padre se hallaba en la cautividad. Regresarían a Mitilene solo después de liberarlo. Las cosas, sin embargo, se han complicado un tanto, le dijo. Han aparecido 3 galeras de guerra que se acercan a nosotros, cerrándonos el paso y empujándonos hacia Calque. No sé lo que sucederá, pero ocurra lo que ocurra, a ti no te harán daño. Oh, Cair, nos obligarán a separarnos, sollozó Zeneida, súbitamente alarmada. O tal vez incluso... Ocurra lo que ocurra, prométeme una cosa, Zeneida. Harás lo imposible para ir a Mitilene y tener tu hijo ahí para consuelo de mi madre. Prométemelo. Sí, Cair, te lo prometo, aunque no sé. Un repentino y fuerte clamor que llegó desde cubierta alarmó a Cair y silenció a su joven y bella amante. Después de contemplarse impulsivamente, se arrojaron el uno en brazos del otro, dando rienda suelta a sus sentimientos afectivos y a sus lágrimas de temor y desconsuelo, porque el instinto les decía que había llegado el momento tan temido de la separación. Por fin pudo desprenderse Cair de los brazos de la aterrorizada Zeneida. Los aullidos de los galeotes que gritaban no solo de dolor ante el fiero castigo que recibían para que redoblaran sus esfuerzos, sino porque presentían cercanos y dramáticos acontecimientos. Quizá la misma liberación hubiera asustado a cualquiera. Armas en mano, asomó Cair en cubierta y encontró a los corsarios presa de una gran agitación.
Las 3 naves, de 40 remos cada una, no solo eran de guerra, sino que sus movimientos resultaban decididamente bélicos. Parecían saber de antemano que se las iban a ver con un barco pirata enemigo. «Es ya demasiado tarde para huir», gritó Elías, enardecido. «Y puesto que no podemos ofrecer lucha, pues seríamos aniquilados, buscaremos refugio en Calc». La venganza enfiló proa hacia la no muy distante ni dilatada costa. Entonces se hizo más patente la maniobra de los barcos enemigos que aparecieran por el oeste, el este y luego el sur, para ir cerrándose y empujarlos hacia la isla que asomaba sobre el lado norte como un promontorio de esperanza. Pero la isla resultó ser una isla de la frustración, pues en cuanto la venganza echó anclas y su tripulación se dispuso a buscar rápido refugio en la tierra, en los accidentes naturales de la misma asomaron los yelmos y las corazas de numerosos defensores. En una palabra, la galera corsaria había caído en una mortal trampa y ahora su destino parecía completamente sellado. A partir de aquel momento, los acontecimientos se precipitaron, e inútil resultó la estratagema de Elías para simular que la suya era una pacífica embarcación dedicada al comercio. Se enarbó una falsa bandera y se arrojaron por la borda las armas y los elementos más comprometedores, pero todo resultó inútil. Cuando la Cruz de Oriente abarló al otro y un grupo numeroso de bien armados caballeros pasó a cubierta del barco. Al frente de ellos venía uno de altivo porte, elegantemente vestido, joven aún, francés de origen. Su nombre, Felipe de Villiers. Trascendía por los mares como el nombre de un hombre resuelto y valiente. No poco sorprendidos de verse rodeados de hombres con turbantes, de pacífica apariencia, entre los cuales ninguno parecía ser el jefe de Villiers, preguntó por el rey. «¿Entre nosotros no existe un capitán?» «Ilustrísimo señor», se adelantó a decir Elías. «Somos honrados mercaderes que procuramos llegar a nuestro destino sin más tropiezos». «¿Los habéis tenido acaso?» «Sí, magnísimo señor. Una embarcación pirata nos salió al paso y luego de matar al capitán y de llevarse nuestras mercancías y algunos cautivos». «¿Por casualidad no era este hombre uno de los cautivos?» Elías, Arud y con ellos el resto de los piratas lanzaron exclamaciones y gritos de consternación. Un hombre que hasta el momento pasara desapercibido entre tantos armados, se adelantó con paso resuelto a un ademán del jefe de los caballeros de Rodas. Era Aschim, el mercader judío, padre de Zeneida. «Sí, capitán», dijo el judío con torva expresión. «Ese es el hombre, el capitán de los piratas». Y con gesto dramático señaló a Elías. Abandonando luego su actitud pasiva, se acercó al aludido y le lanzó a la cara su grito de padre angustiado. «¡Infame! ¿Qué has hecho de mi hija?» Los piratas quedaron mudos y paralizados. Nuevas y bien armadas huestes de caballeros barbados y de fiera expresión se habían vaciado mientras tanto por el barco, haciendo imposible todo intento de resistencia. Gritos de júbilo e histéricas explosiones de llanto llegaron desde la bodega, donde 2 docenas de hombres agotaban su existencia en la ruda, inacabable y cruel tarea de remar. Liberados de sus cadenas, pudieron dejar sus bancos y llegar en tropel, a tropezones, a cubierta, donde cayeron de hinojos, cubriéndose el rostro con las manos, enceguecidos por las lágrimas y el resplandor solar. Y entre los cautivos apareció también Zeneida. Fue enternecedor el reencuentro entre padre e hija, pero la joven no quitaba los ojos de su apuesto y joven amante. Ni una sola palabra de queja o reproche escapó de sus labios, a pesar de la insistencia de su padre para que dijera si la habían maltratado. Mientras tanto, a un mudo gesto del maestre francés, 4 de sus hombres se apoderaron de Elías y procedieron a maniatarlo. «Colgadlo del palo mayor»,
Llegó entonces la fría y aún desapasionada orden de Villiers. El horror, cuando llega así, en frío y sin exteriorizaciones de violencia y de heridas, resulta a veces tanto más sobrecogedor que la presencia del espanto bañado en sangre. Cair, Arud, Berek y los otros compañeros del mástil quedaron sencillamente aplastados por la tremenda y horrible expresión del odio convertido en verdugo. El mismo Elías no tuvo ocasión ni tiempo para dejar oír sus protestas. Un cabo de cuerda, con un dogal en el extremo, arrojado desde la cofa del vigía, cayó sobre él y lo aplastó con la fuerza de su horrible significado. Luego, manos diligentes, blancas, nerviosas, realizaron el resto. El dogal se ajustó al cuello de Elías, ahogando sus tardías protestas. Un caballero de rostro angulado, de barba de punta, de oscura complexión y extraños ojos verdes, extendió ambas manos, empujando y haciendo perder el pie al capitán de la venganza. Y Elías quedó colgado en el aire, donde su vitalidad se agitó unos instantes, resistiéndose a abandonar este mundo, pero la agitación física cesó y el cuerpo en tensión se balanceó, ya sin vida, siguiendo el breve impulso de la gravitación. Solo se oyó un sollozo, el de Cair, pero el suyo no era un llanto de pesar o conmiseración, sino de desesperación, de esa desesperación amarga como la hiel que es el fruto de la impotencia. Estar allí y no poder alzar una mano para evitar el doloroso atropello, el cruel ultraje. Cair cayó de rodillas, tocado en las más íntimas y sensibles fibras de su ser. La voz pausada, de timbre cadencioso y suave, llegó entonces hasta él, sin reticencias ni brusquedades, un tono impersonal, frío como un tétrico mensaje que llega de una catacumba donde morara un monstruo sin alma. Vosotros, todos, malditos piratas herejes, merecéis el mismo destino que vuestro capitán. De Villiers paseó indiferente su figura por cubierta, ajeno al drama provocado con su acto de revancha. Desgraciadamente, no puedo darme el placer de ahorcarlos a todos. Necesitamos galeotes, muchos. Vamos a cumplir próximamente una extensa campaña punitiva por los mares. Gozadlo. Y el caballero, de la barba en punta y los ojos verdes, se acercó prestamente a su jefe, en tanto sus hombres procedían a desnudar y encadenar a los piratas, que de este modo cambiaron su situación de privilegio por otra de aflicción y de tortura. Llévatelos, ordenó el maestre. No tengas con ellos consideración alguna. Si mueren aferrados a los palos, tanto mejor. Los mares se verán más pronto libres de esta peste humana. Manos rudas alcanzaron en vilo a Cair y le rasgaron sus ropas, dejándolo prácticamente en cueros. Sin quejarse, sin ofrecer resistencia, el joven buscó con la mirada. Así pudo ver por última vez el rostro de su amada Zeneida, anegado en lágrimas. Más pronto se convirtió en una imagen imprecisa, porque figuras movedizas y cubiertas de brillantes armaduras se interpusieron finalmente. Llevada por la mano de su padre, Zeneida desapareció a la vista. La dolorosa y quemante expresión de los grillos ajustados a su tobillo y su mano derecha no consiguió sacar a Cair de esa condición de dolorosa estupefacción que lo anonadaba. Y ni siquiera reaccionó cuando lo encadenaron a un banco junto con otros compañeros y a golpes de látigo lo obligaron a empuñar un largo remo y a moverlo acompasadamente, dando impulsión a ese pequeño y flotante mundo que fuera la morada de su humana felicidad y se había convertido, por fuerza de un adverso destino, en la tumba de sus ilusiones juveniles. Bueno, así hemos terminado el capítulo 1
Como pueden ver, la letra es muy pequeña y a veces me cuesta un poquito concentrarme para la lectura en voz alta, pero estamos por comenzar el capítulo 2. Vamos a ver qué pasa con Barbarroja y qué le tiene deparado el destino. Bueno, pues gracias, que tengan una feliz jornada y nos saludamos muy pronto. Hasta luego.